de esta clase, hoy 30 de marzo de 2020, y quiero comenzar rápidamente con la reflexión que les había yo comentado. Miren, una de las cosas que hemos observado en estos días de la famosa pandemia es el hecho de que hay gente que sí está acotando digamos, está acotando los lineamientos generales. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Por favor, cierren sus micrófonos. Gracias. Mucha gente lo está haciendo, pero la mayor cantidad de personas no lo está haciendo, no están haciendo caso de las indicaciones de las autoridades de salud de nuestro país. Y esto, bueno, a lo mejor puede ser producto de lo que las redes sociales nos han estado diciendo constantemente desde que este fenómeno apareció, y la nota de las redes sociales es una mentira, es una posición de Estados Unidos contra China en la guerra comercial, y esto es para espantarnos, para mantenernos bajo ciertos controles, etcétera, etcétera. Quizá yo podría explicarles mejor la situación geopolítica de lo que está pasando en este momento en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Pero lo cierto es que más allá de esta situación, lo que sí nosotros vamos a ver es que el virus sí existe. El virus sí está generando este tipo de efectos. Tengo contactos en España, tengo contactos en Nueva York, tengo contactos en Italia, y todos me dicen exactamente lo mismo. Me dicen que de principio no creían la existencia de este virus, y por supuesto esto estaba generando descreimiento e incluso muchas veces hasta una actitud indolente frente a este fenómeno. Cuando de pronto en España, en Italia y en Nueva York, de hecho, empezaron a darse cuenta de los enfermos, es decir, cuando empezaron a acercarse los enfermos a su contexto vivencial, pues se dieron cuenta, pero ya era muy tarde. Y entonces todavía España, todavía Italia, todavía Nueva York están presentando índices de fallecimientos muy altos. Es decir, que mueran 900 personas o más de 900 personas al día por este coronavirus es serio y es una situación grave. En el caso de México, nosotros nos encontramos la siguiente circunstancia. El gobierno federal implementó una política de avance cuando nos pidió a todos que nos retiráramos a nuestras casas. ¿Cuál era la lógica? La lógica era, si hay si hay una gran cantidad de gente que está en sus casas resguardados, por lo menos cuando llegue el momento en el cual nosotros mismos nos empecemos a infectar a otros, esto sea una cuestión de menor impacto. El problema, o sea, la idea es buena, pero el problema fue que el ciudadano común no lo ha acotado como una cuestión de verdad, como una cuestión de urgencia. Y entonces, si ustedes revisan los noticieros, si ustedes revisan los periódicos, toda la gente está saliendo a las calles, normalmente generan actividades públicas. Incluso estaba yo leyendo todavía ayer en la mañana toda la gente que está llegando a vacacionar a Acapulco así, de manera masiva. ¿Qué es lo que nos esperamos? Pues precisamente que por el hecho de que no hay una obediencia a esta cuestión del enclaustramiento para evitar, para contener el avance de las infecciones de este coronavirus, entonces posiblemente a México nos pase lo que le pasó a Italia y lo que le pasó a España. Demasiado tarde para corregir las cosas, y en México tenemos un sistema médico que está completamente devastado. Es decir, ya está rebasado por sus propias circunstancias. Si ustedes hace un año hubieran ido a internar a un paciente, ustedes se habrían dado cuenta que ni hay camas, ni medicamentos, ni personal suficiente. Ahora imagínense
Imagínense que aún con esta circunstancia de que ya ha sido rebasado el sistema médico, de pronto nos encontremos eh, con 200, 500, 600, 1000 personas que lleguen a tratar de ser atendidas en ese sistema médico. Entonces, esto, por supuesto, va a generar un colapso, y el colapso va a ser un colapso sanitario muy fuerte. De tal modo que entonces la primera reflexión de este reencuentro con ustedes, por supuesto, les agradezco mucho que, bueno, que estén acotando la indicación de sumarse a esta sesión por video, por Skype. Pues por supuesto que la primera reflexión va dirigida a que lo tomen en serio. De veras, sí está ocurriendo a nivel mundial y sí puede ocurrir aquí en México. De hecho, les comento, aquí en Texcoco ya por lo menos tenemos 2 casos confirmados de coronavirus, y eso obviamente implica, ya inició la gran bola de nieve, y no sabemos cómo nos va a tocar. Y entonces la indicación del gobierno federal a que se mantengan en sus casas no es porque los quieran tener ahí resguardaditos y sanitos, no, es para no colapsar el sistema médico. Entonces, por favor, quédense en casa, por favor, cuiden a los suyos. Si bien es cierto, se ha dicho por ahí mucho que a los jóvenes no los va a afectar tanto porque tienen mayores resistencias, déjenme decirles que hay muchos jóvenes y hay muchos niños que han muerto por esta situación. Entonces, tómenlo en serio, de veras, manténganse en casa. Si tienen que salir, pues que sea por una cuestión pues demasiado de urgencia, y no porque digan ustedes, no pasa nada, es un miedo del imperio, las redes sociales ya dijeron que eso es mentira. No es cierto, señores. Por lo menos quisiéramos estar equivocados, pero no lo creo. Bueno, pues después de esta reflexión, pues me parece que era importante decirlo. Me parece que era importante volver a colocar el dedo en la llaga para que ustedes entiendan la importancia de este proceso, la importancia de esto que nos está sucediendo, y por supuesto el peligro mortal al que podemos colocar a nuestros seres queridos. Yo casi les puedo asegurar que en cada casa hay personas vulnerables, ya sean niños o ya sean adultos mayores que tengan problemas de obesidad, de diabetes, de hipertensión, ¿sí? Y que sumado al problema del coronavirus pudiera generar una situación letal. Entonces, tómenlo en cuenta, sean prudentes. Yo creo que todavía podemos generar, producir, no sé, no es la palabra correcta, socializarnos dentro de un temor prudente. Es decir, tenemos que tener el punto medio, sin apanicarnos, pero tampoco sin llegar al punto de la indolencia. Bien, pues ojalá que esta pequeña reflexión les pueda servir a todos ustedes para tomar decisiones de estancia, quedarse en casa, y decisiones de vida, cuidar a los que ustedes quieren y aman. Bien, pues ya terminamos esta reflexión, y vámonos ahora sí a los contenidos de la clase que hoy nos toca. Va a parecer reiterativo, esta sesión va a parecer reiterativa porque de algún modo ya lo hemos estado revisando, pero también es cierto que nuestra memoria es de corto plazo, como la de Dory, este personaje de Disney, y a veces si nos preguntan qué vimos en la última sesión o en las primeras sesiones, pues seguramente dirán, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿No? Entonces tengan mucho cuidado. Entonces tenemos que regresar un poco solamente para contextualizarnos, e incluso para ir dejando evidencia en los videos de los temas que hemos visto. Entonces, me voy a regresar un poquito, solamente un poquito, para ver un poco del contexto del nacimiento de la teoría social, para llegar hasta Weber. Weber es un personaje que no hemos visto,
de hecho, en el último trabajo que les envié, este escrito que yo hice acerca del romanticismo, metafísica y religión, en realidad fue un análisis del nacimiento del positivismo comtiano, pero Comte es solamente el origen, digamos, el punto de arranque de lo que es la teoría social. Pero de ahí en adelante tendremos que, por lo menos, revisar el siglo XIX, y el siglo XIX tiene, digamos, tres personajes básicos, tres personajes axiales. El primero es precisamente Comte, que ya lo revisamos y que vamos a dar un repaso rápido. El segundo es Carlos Marx, que no lo hemos visto y que hoy tenemos que empezar a revisarlo. Y tercero va a ser Max Weber. Son las tres grandes líneas de la producción teórico-social y metodológica, que es la parte que nos importa a nosotros. Entonces, esos son los que vamos a revisar en esta primera sesión y en la siguiente del próximo jueves. Entonces, pues ya con esta pequeña acotación, me voy a permitir compartir la pantalla de mi ordenador, para que vean una presentación. Permítanme un segundo. No se me vayan. Es que lo cerré sin querer. Bien, lo que pasa es que tuve un pequeño problemita ahorita antes de entrar, y ya tenía aquí armada la página de Prezi, y resulta que tengo que volverla a cargar, pero no se desesperen, esto es muy rápido. Permitir, ahí está. Y ahora sí, ahí está. Bien, como les comentaba hace un momento, la idea de esta sesión es hacer una pequeña introducción de lo que es el desarrollo de la teoría social y cómo ésta se va configurando en el siglo XIX. En la sesión, en las sesiones que tuvimos presenciales, por lo menos habíamos establecido algunos principios básicos del análisis. Habíamos establecido que finalmente una de las cosas que determina el desarrollo de la ciencia social es porque antes de la ciencia social hubo toda una tradición que inicia prácticamente desde Platón y Aristóteles, ¿sí? Y que se va a extender pues, prácticamente toda la historia de Occidente hasta llegar hasta Comte. Es decir, ¿cómo le vamos a llamar a toda esa preocupación en torno al orden de la política, al orden del ciudadano, al orden social, al orden cultural? Bueno, le vamos a llamar simplemente filosofía. Eso ya lo habíamos visto en algún momento, y entonces, pues ahora sí, ya con esto, ahora sí ya les puedo compartir mi pantalla. Eh, Supongo que me están viendo, ¿sí? Y ahorita voy a poner la presentación. Ahora quiero que alguien me diga si está viendo la presentación. Jóvenes. Sí, sí se ve, profe. Sí. Teoría y método en la sociología clásica. Perfecto. A Sí. partir de esto vamos realmente a iniciar. Perfecto. Gracias, Lisbeth. Dice Lisbeth Soto, sí se ve. Gracias, Lisbeth. Está el chat por si acaso alguien quiere también hacer algún comentario. Aquí me aparece inmediatamente su participación, y entonces Gris, por ejemplo, dice no se ve. Bueno, ¿qué es lo que no ves, Gris? Porque todavía apenas, claro, no se ve ahorita con claridad porque todavía no inició la presentación. Es que se tardó en cargar, profe, pero sí aparece. Ok, perfecto. Gracias, gracias. Bueno, pues entonces les comentaba, vamos a ver esta presentación, la voy a ir yo explicando, y bueno, pues básicamente, bueno, estamos en esta dinámica. Bueno, entonces, pues iniciamos.
Eh, Esta primera sesión le vamos a llamar teoría y método en la sociología clásica, ¿sí? Y básicamente, como le comentaba yo hace unos minutos a ustedes, prácticamente el nacimiento de la sociología clásica inicia con Comte en 1854, cuando aparece uno de los primeros textos acerca de la filosofía positiva, en Marx, que también se va a desarrollar en el siglo XIX, en Alemania. Comte vive en Francia, Marx va a vivir en Alemania y después en Inglaterra, y Weber, Max Weber, que va a vivir precisamente en Alemania, aunque él le toca ya más bien ser prácticamente de los primeros teóricos del siglo XX, aunque prácticamente mucho del trabajo de él todavía, o más bien la parte inicial de su trabajo, estuviera todavía, digamos, datada, fechada a finales del siglo XIX. Pero de todos modos, por la trascendencia de sus planteamientos, tanto Comte como Marx como Weber, pues son prácticamente los que pues, desarrollan toda la teoría sociológica, aunque, otra vez lo insisto, Comte no era sociólogo, no existía la palabra sociología hasta que él la inventa. Segundo, no era un académico que tuviera un título profesional que dijera licenciado en sociología. Eso va a ocurrir hasta prácticamente la primera década del siglo XX. Y el único que más o menos va a estar más vinculado con la sociología ya de manera académica va a ser Max Weber, porque él en 1910, cuando aquí en México estaba estallando la Revolución Mexicana, él estaba conformando la primera asociación de estudios sociológicos en Alemania. Entonces, como se dan cuenta, ninguno de los tres realmente es considerado sociólogo, pero los tres fueron cientistas sociales y los tres hicieron planteamientos muy importantes para el desarrollo de esta área del conocimiento. Entonces, bueno, pues tenemos que ver entonces ahora los antecedentes que ya los hemos analizado, que ya los hemos revisado en otros momentos de las sesiones anteriores, pero que aquí es importante retomar. ¿Cuáles son los antecedentes de la ciencia social como tal, de la teoría social clásica? Bueno, primero, pues todo lo que sabemos acerca de la filosofía social. En algún momento en la clase yo les comentaba que, que la filosofía social, la filosofía política, perdón, aquí hubo un error, permítame tantito, lo podemos corregir, por eso lo dejé abierto para que pudiéramos hacer correcciones. La filosofía política, aquí está, la filosofía política tiene una gran tradición en Occidente. Desde los viejos griegos, ubicados en el periodo de la razón filosófica, que eso ya lo vimos, ya solamente lo estoy colocando como punto de contextualización, hasta la Ilustración francesa,